Buenos días a todas, a todos. Estamos reunidos en esta sesión virtual para llevar adelante la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de Pablina Trivia. Están presentes su director, Carlos Zanoli, los integrantes del jurado, Bárbara Martínez y Luciano Literas, y el doctor Fabián Crespo como invitado especial a esta defensa. En primer lugar, hoy es, jueves 4 de abril del año 2024. Entonces, para empezar, le vamos a dar la palabra a Pablina para que haga su presentación y todos cerramos nuestros micrófonos. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias a todos por estar. Voy a comenzar a presentar, compartir. ¿Está? Sí, está Pablina, está la última. Ahí está. Ahí. Bien. Bueno, mi nombre es Pablina Trivia, mi director es Carlos Zanoli y también el doctor Fabián Crespo fue parte de todo el proceso de la tesis. ¿Sí? Este trabajo se titula La epidemia de fiebre amarilla en la ciudad de Corrientes, 1871. Y como objetivo general se planteó estudiar la incidencia de la epidemia de fiebre amarilla en la ciudad de Corrientes, capital de la provincia homónima, durante el primer semestre de 1871. Y objetivos generales se plantearon dos. El primero fue identificar el contexto institucional preexistente al año 1871 en la ciudad de Corrientes y analizar sus transformaciones en el ejercicio de poder durante la crisis sanitaria. Bien, el segundo objetivo específico fue examinar la crisis de mortalidad y los imaginarios sociales en correlación con los cambios en las estrategias de acción de las instituciones y la población. En metodología nosotros, se trabajó desde un enfoque etnohistórico, en donde realizamos las preguntas desde la antropología, ¿sí? Utilizamos el método tradicional de la historia y también dialogamos con la biología, dado que es relevante, ¿no?, tener en cuenta el agente transmisor de la enfermedad, las características, el cuadro clínico que provoca. Sí, y también la inmunidad que provoca la fiebre amarilla una vez adquirida. Con respecto al trabajo, se realizó trabajo en archivo, procesamiento de fuentes documentales y luego con la información obtenida de estas fuentes también se realizó triangulación de datos. Las fuentes que se utilizaron fueron inéditas, como la correspondencia oficial y los expedientes administrativos del año 1871, ambos obtenidos del Archivo General de la provincia de Corrientes. Y después trabajamos con fuentes editadas, como por ejemplo las diferentes constituciones de la provincia de Corrientes, sus listas de leyes, el registro oficial de la provincia de Corrientes, el informe del doctor Fainardi, único médico que sobrevivió a la epidemia. También la memoria de la Junta de Sanidad del Puerto de Buenos Aires, ¿no?, que son fuentes editadas que fueron obtenidas de diferentes páginas web. Bien, con respecto al marco espacial, primero les voy a presentar a la provincia de Corrientes, que se encuentra al nordeste del territorio nacional. Junto con Entre Ríos y Misiones, forma parte de la Mesopotamia o litoral argentino, ¿sí? Y posee dos de los principales ríos navegables, como es el Uruguay y el Paraná. Y también tiene frontera, ¿sí?, con los países de Brasil, Paraguay y Uruguay, ¿no? Bien, específicamente esta tesis se enfocó en la capital, en la ciudad de Corrientes, que se encuentra al noreste del territorio provincial y tiene un importante puerto, la capital correntina, ¿no? Porque está a orillas del río Paraná y se encuentra el puerto a 50 kilómetros de la desembocadura del río Paraguay, agua abajo, y a
a 1.150 kilómetros de la desembocadura del Río de la Plata, agua arriba, ¿no? Por lo tanto, la ubicación geográfica del puerto de Corrientes es muy relevante. Bien, el marco temporal que se tomó es el primer semestre de 1871. Y esto es porque en enero de 1871 es cuando comienza la mortalidad de la epidemia de fiebre amarilla. Comienza en sí la epidemia en la ciudad de Corrientes y se extiende hasta el mes de junio la crisis sanitaria, ¿no? Luego ya la vida cotidiana de los correntinos se restablece progresivamente, igual que las instituciones, ¿sí? Pero además de tomar este marco temporal para cumplir con el primer objetivo específico sobre las instituciones preexistentes a la epidemia, también se realizó una presentación de la historia, de las trayectorias de las instituciones vinculadas a la salud de la provincia de Corrientes. Y para esto tomé el año 1821, momento en el que la provincia de Corrientes se declara libre, soberana, independiente y sanciona su primera constitución, hasta el año 1870, bueno, año previo al inicio de la epidemia. Y también se realizó un rastreo, una investigación sobre las instituciones de salud que estaban bajo la administración nacional sobre el puerto de Corrientes. Bien. Bien, contexto correntino del siglo XIX. Voy a comenzar con la sociedad de Corrientes. En este periodo tenemos que tener en cuenta que toda la sociedad de Corrientes va a estar determinada por su historia colonial, por lo cual vamos a encontrar grupos de criollo, una importante población afro, población indígena, guaraníes y guaycurúes, por ejemplo, y una migración europea, que va a ser menor que en el resto de las provincias de Argentina, pero que sin embargo va a estar presente, va a ser relevante para la tesis esta migración europea porque varios de los médicos que trabajaban en Corrientes, que trabajaron en la epidemia y que murieron en la epidemia, eran europeos. Y también acá quiero remarcar que el censo de 1869 concluye que la población de la ciudad de Corrientes era de 11.218 habitantes, ¿sí? En 1869. Bien, con respecto al contexto bélico, económico y sanitario de la ciudad de Corrientes, sobre el cual se despliega la epidemia de fiebre amarilla, tenemos que remarcar dos acontecimientos bélicos, que aquí no los voy a explicar por motivos de extensión de tiempo, pero sí están desarrollados en la tesis. El primero de ellos es la guerra contra el Paraguay, que había finalizado recientemente, cuando comenzó la fiebre amarilla, y dejó importantes consecuencias en la ciudad de Corrientes, en la provincia en sí, pero principalmente fue porque los ejércitos aliados, los tres ejércitos aliados, se asentaron en el territorio correntino, la población civil debió alimentarlos, por lo cual afectó mucho económicamente. Y también la ciudad de Corrientes se transformó en el lugar donde se instalaban los lazaretos militares de los tres ejércitos aliados, con lo cual la población correntina de la capital estaba como muy expuesta a una situación sanitaria, ¿no? A una crisis sanitaria. Así es como ocurrió, por ejemplo, en la epidemia del cólera en 1868, y también las fuentes y la bibliografía establecen una relación directa entre la guerra del Paraguay con esta epidemia de fiebre amarilla, ¿no? La consideran una consecuencia, digamos, de esta guerra. El segundo, para, la Segunda Guerra, la segunda situación bélica, es la rebelión de López Jordán en Entre Ríos. Aquí López Jordán decide invadir la provincia de Corrientes en enero de 1871 aproximadamente, y es cuando se da
la batalla de Ñambé en la ciudad de Goya el 26 de enero de 1871. Es decir, que todo este enfrentamiento bélico contra López Jordán, ¿sí?, se desarrolla al mismo tiempo que la epidemia de fiebre amarilla. Y esto afecta por dos motivos directos. Primero, porque todo el tesoro fiscal de la provincia de Corrientes, que ya estaba muy afectado por la guerra del Paraguay, lo van a destinar a este enfrentamiento contra López Jordán. Y segundo, porque todos los hombres, ¿no?, de la ciudad, incluido el gobernador de la provincia, se habían retirado para la guerra o para las fronteras. Entonces la ciudad de Corrientes, digamos, contaba con pocos recursos económicos y con pocos recursos humanos también. Y por último, debemos remarcar que estaba presente la fiebre tifoidea en forma endémica en la capital correntina. Bien, comenzando con el primer tema de defensa, que se titula La cuarentena del puerto de Corrientes como disputa de poder entre las instituciones nacionales y las provinciales durante el inicio de la epidemia. Aquí lo que estamos observando es el mapa de la hidrovía Paraná-Paraguay, ¿no? Esta hidrovía une 5 países y, como podemos ver, el puerto de Corrientes forma parte de él, ¿sí? Debo remarcar que desde el año 1853 el puerto de la provincia de Corrientes se encontraba bajo administración nacional, ¿no? Sin embargo, durante la presidencia de Faustino Sarmiento, es cuando se comienza a hacer una serie de innovaciones sobre la salud, sobre la prevención de la salud en todos los puertos de la Argentina, ¿no? Porque la intención del gobierno era no solo proteger la salud pública, sino también por motivos económicos, ¿no? Que las cuarentenas no eran muy rentables. Entonces, el gobierno de Faustino Sarmiento crea en 1869 la Junta de Sanidad del Puerto Central de Buenos Aires, ¿sí? Esta es la institución que va a funcionar desde Buenos Aires y va a dar las órdenes y a controlar la situación sanitaria de todos los puertos, capitanías, delegaciones y subdelegaciones del resto de la Argentina. Sin embargo, tenemos una institución más antigua, que es el Consejo de Higiene Pública, que no fue creada por Sarmiento, sino que ya existía previamente desde 1852, que bueno, al principio este Consejo de Higiene Pública era del ámbito de la provincia de Buenos Aires, pero termina bajo el ámbito de Nación, y fue quien aconsejó justamente al gobierno nacional la creación de la Junta Sanitaria del Puerto de Buenos Aires, ¿no? Y funcionaba como un órgano consultivo, ¿no?, hacia la Junta de Sanidad del Puerto de Buenos Aires y también al gobierno nacional. Bien, esta Junta de Sanidad del Puerto de Buenos Aires lo que hace es crear en 1870 el Reglamento Sanitario, que es un gran documento que también está como parte de fuentes editadas en la tesis, ¿no? Que es lo que hace este reglamento es normar el accionar que se debía llevar adelante en cada puerto sobre las cuarentenas, el tipo de cuarentena, sobre la construcción y funcionamiento de los lazaretos, la clasificación de las diferentes enfermedades y además ordenaba la creación de juntas de sanidad en los diferentes puertos de la Argentina. Es así como en 1870, 6 meses antes del inicio de la epidemia de fiebre amarilla, en la ciudad de Corrientes se crea la Junta de Sanidad del Puerto de Corrientes, ¿no?, que tenía como presidente a su capitán y contaba también con un médico que era el doctor Fainardi. Bien, ahora nos movemos directamente a diciembre de 1870, yo lo llamo la antesala de la epidemia de fiebre amarilla, días previos a que irrumpa la fiebre amarilla en la capital correntina, y vamos a encontrar que en la memoria del puerto de Buenos Aires se indica que desde mayo de 1870 había informaciones extraoficiales que existía una epidemia en Paraguay. No se sabía cuál, pero se sabía que era mortífera, ¿sí? Pero recién va a ser el 15 de diciembre de 1870 cuando el capitán del puerto de Corrientes, Esteban Guatavino,
informa a Buenos Aires, al puerto de Buenos Aires, que arribó por primera vez un buque proveniente de Paraguay con la patente en categoría de sucio. Es decir, que este buque provenía de un puerto infestado y era riesgoso para la salud pública. Entonces, esta Junta de Sanidad del puerto de Corrientes lo pone en cuarentena, ¿sí? Entonces, el puerto de Buenos Aires, ¿qué hace? Lo que hace es enviar, ¿sí? Con la autorización del Estado-Nación, del gobierno, al comisionado nacional Pedro Mayo, desde Buenos Aires a Corrientes. Pedro Mayo era un médico, era miembro de la Junta de Sanidad de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires, y era el autor del reglamento sanitario, nada más y nada menos. Entonces, o uno de los autores. Entonces, él viaja, ¿sí? Como comisionado nacional al puerto de Corrientes a instalar y a organizar la cuarentena. Entonces, lleva adelante toda una serie de medidas en donde efectivamente establece cuarentena, expropia un barco para hacer visitas sanitarias, da la orden de la creación de un lazareto, etcétera, ¿no? Organiza todo. Sin embargo, en esa segunda parte del mes de diciembre, en algún momento, los buques paraguayos, específicamente sus capitanes, que estaban en cuarentena, ahí en el puerto de Corrientes, comienzan a reclamar que estaban obligados a cumplir cuarentena en un puerto infestado, ¿no? Infestado porque Pedro Mayo, en su memoria, afirma que hubo una defunción por fiebre amarilla en esos buques en cuarentena. Información que luego lo desmiente el informe del doctor Feinardi, bueno, es un ida y vuelta entre médicos, pero que a raíz de este reclamo de los buques paraguayos, él decide, porque es un justísimo reclamo, afirma él, levantar la cuarentena en el puerto de Corrientes, porque ya lo consideró un puerto infestado y decidió que seguiría organizando las cuarentenas en los demás puertos limpios todavía de agua arriba, ¿no? Y es así como el 31 de diciembre de 1870 el comisionado nacional levanta la cuarentena en Corrientes y parte hacia demás puertos, ¿sí? La memoria de la Junta de Sanidad del puerto de Buenos Aires, que también es redactada por Manuel Mayo, porque son sus memorias, indica, las autoridades de aquella provincia, por razones que no alcanzamos, se opusieron a que las cuarentenas fueran levantadas, amenazando no dejar pisar el territorio provincial a los pasajeros que no hubieran cumplido la cuarentena. ¿Sí? Aquí lo que estamos viendo es que empieza a haber un conflicto administrativo entre dos niveles estatales, entre provincia y nación, ¿sí? En donde la provincia de Corrientes o sus autoridades comienzan a desconocer o reclamar, ¿sí? Estas medidas que se tomaba, digamos, casi que desde Buenos Aires, ¿sí? Pero el reclamo no, se profundizó cuando el 6 de enero ocurre la primera muerte, la primera defunción por fiebre amarilla en la capital correntina, que fue de Mariela Torres de Cabral. Esta señora contrae la enfermedad en la misma ciudad y, bueno, muere al plazo aproximadamente de 3 días. Entonces, aquí la memoria de Pedro Mayo dice, las autoridades del puerto se vieron pues obligadas a restablecer las cuarentenas para evitar los desagrados consiguientes a una insistencia de su parte y a una obstinación injustificable por parte del gobierno correntino. Es decir, las autoridades del puerto de Corrientes, o sea, su capitán, el Guatavino, decidió volver a restablecer la cuarentena el 10 de enero cuando se realiza una reunión en la Casa de Gobierno de Corrientes con el Tribunal de Medicina, que era un organismo de la provincia de Corrientes, ¿no? Entonces el Tribunal de Medicina de Corrientes comienza, ¿no?, a aconsejar al capitán que vuelva a restablecer la cuarentena. Bien, el segundo tema de defensa se titula Los imaginarios sociales y la crisis de mortalidad en correlación con las transformaciones institucionales durante la fiebre amarilla. Aquí lo que estamos observando es un gráfico de las defunciones diarias
durante enero de 1871. Los datos que vemos aquí fueron obtenidos de la lista de funciones diarias que enviaba el jefe de policía Ribón al ministro de Gobierno y están archivadas en la correspondencia oficial. Como dije anteriormente, el 6 de enero se da la primera defunción por fiebre amarilla, ¿sí? Y aquí comienza a actuar los imaginarios sociales, que es que la población comienza a huir de la ciudad. Recordemos que dije que la población era aproximadamente, según el censo de 1869, de 11.218 habitantes, y según las fuentes huyó la mitad de la población, ¿no? Por lo tanto, más o menos pienso, una población de 5.000, 6.000 personas. Pero la población comienza a retirarse. Y esto trae consecuencias directas a las instituciones locales. Por ejemplo, el 13 de enero, el presidente de la municipalidad informa al Poder Ejecutivo que la municipalidad no contaba con quórum porque parte de sus funcionarios habían huido también. Entonces no podían tomar ninguna medida sobre la epidemia que se estaba desarrollando. Por lo tanto, aconsejaba al Poder Ejecutivo que creara mediante decreto una comisión especial que actuara directamente sobre la epidemia y que estuviera integrada por los municipales que todavía seguían en la ciudad, seguían en sus cargos, y de un par de vecinos más de la ciudad que todavía seguían, ¿no? Es así como el 14 de enero, por decreto, se crea la Comisión Central de Salud Pública con aproximadamente 9 miembros, ¿sí? Y en su interior, en el mismo día en que fue creada esta Comisión Central de Salud, surge de su seno una comisión permanente con solo 3 integrantes, ¿sí? Entonces, esta comisión permanente con solo 3 integrantes tenía el objetivo de que sus integrantes se dedicaran a tiempo completo a la epidemia, ¿sí? Y que cada uno tuviera obligaciones diferentes y tomaran decisiones rápidas también, por ejemplo, porque si no, con un número alto de integrantes, la comisión central podía ocurrir lo mismo que la municipalidad, ¿no? No llegar al quórum o no ponerse de acuerdo. También en esta primera etapa de la epidemia vamos a encontrar, ¿sí?, que uno de los primeros funcionarios en huir fue el ministro de Gobierno Segovia. Él se retiró de la ciudad, dejó vacante su cargo, pidió licencia, digamos. Y entonces el Poder Ejecutivo lo que decide hacer es unificar la administración del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Hacienda bajo el ministro de Hacienda, que siguió durante toda la epidemia en su cargo, que era Juan Martínez, ¿sí? Aquí comienza a verse cómo se da la tendencia a organizar las instituciones hacia la unificación. Bien. Aquí podemos ver el gráfico de mortalidad de enero y febrero de 1871, ¿sí? Aquí lo que vamos a tener en los últimos días de enero, un número de mortalidad que comienza a crecer marcadamente, ¿sí? Como podemos ver. Tanto es así que el 31 de enero ocurrieron 24 muertes en 24 horas, es decir, un muerto por hora, ¿sí? Pero lo más destacado de este periodo, lo que se ve en las fuentes, es que los que mueren en esta última semana de enero son los funcionarios que están, por así decirlo, en la primera línea. Son los médicos, los policías y los miembros de la Comisión Central de Salud Pública, ¿no? Ya para este momento, de los 5 médicos que estaban en la ciudad, 3 habían muerto y en los días posteriores muere el cuarto. Solamente hay un médico que sobrevive, que es el doctor Fainardi, ¿sí? También los policías, muchos vigilantes de policía fallecen, otros están enfermos, otros huyen, ¿sí? Y lo que ocurre es que toda esta mortalidad que afecta a las instituciones directamente provoca un vaciamiento aún mayor, porque los que no mueren o no están enfermos, algunos sentían terror, pánico de ver a sus compañeros de esa manera y huyen de la ciudad, como pasó en la Comisión Central, que queda sin miembros. Solamente
queda un miembro que es Manuel Mayo, ¿sí? Miembro de la comisión permanente también. Queda completamente vacía la comisión que fue creada en un inicio para trabajar en la epidemia. Entonces, esto se subsana con que el Poder Ejecutivo, por decreto, nombra a 2 vecinos en la comisión permanente para que se cumpla el número de 3. Entonces, acá podemos ver un imaginario presente en las fuentes desde las instituciones, que es el miedo de perder de un momento a otro los funcionarios que todavía seguían sanos y seguían trabajando, ¿no? El miedo a que se enfermen. Bien, a mediados de febrero lo que vamos a tener acá es el máximo pico de mortalidad, con 35 muertos en un solo día, ¿no? Y aquí comienza todo un conflicto sobre la administración de tanta crisis epidemiológica, ¿no? Comienza a cómo se complejiza la administración por ejemplo, el sanatorio, de las fumigaciones, del cementerio y de todo lo que implica eh, administrar una crisis epidemiológica de esta magnitud. Y también en esta semana se suma el fallecimiento del vicegobernador Igarzábal, que esto fue un quiebre institucional, porque gobernador Igarzábal era el gobernador interino en reemplazo al gobernador Beibiene, que se encontraba en la guerra, y había estado al frente de sus funciones durante la epidemia, durante toda la epidemia. Entonces, su muerte, digamos, es tomada por la bibliografía sobre el tema en general como que la provincia de Corrientes quedó acéfala, ¿sí? Sin una autoridad. Y sin embargo, el vicegobernador Igarzábal fue reemplazado por Gregorio Ceballos, que era el presidente de la Cámara Legislativa, es decir, fue reemplazado como la constitución vigente de ese momento establecía, que debía ocupar su rol en caso de ausencia o fallecimiento del vicegobernador. Y así ocurrió. Bien, el tercer tema de defensa es la administración de la crisis sanitaria y la centralización de las instituciones en la capital correntina. Bien, aquí nos movemos de nuevo, nos mantenemos en febrero de 1871 con esta crisis de mortalidad por el elevado número de muertos, ¿sí? Y vamos a tener 2 instituciones locales trabajando directamente sobre la epidemia. La primera es la comisión permanente, que como dije tenía 3 integrantes, y la segunda es la policía como tal. La comisión permanente tenía a su miembro, que era el único original desde su creación, que era Manuel Mayo, que comienza una disputa pública con el jefe de policía, que era Federico Ruibón. Y disputa pública porque Manuel Mayo publica en el periódico de la ciudad, ¿sí? Toda una nota contra Ruibón cuestionando su eficacia como jefe de policía, ¿no? Entonces, y Federico Ruibón se defiende mediante cartas al Poder Ejecutivo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que se responsabilizan, mutuamente sobre la mala gestión o las consecuencias de la epidemia, es el número de muertes, ¿no? Entonces comienza Federico Ruibón, comienza a acusar también para defenderse a Manuel Mayo de mala administración en el cementerio, en las fumigaciones, en el hospital. Toda esta situación, la cantidad de muertes, el fallecimiento de Garzábal, del vicegobernador, y también el conflicto con el jefe de policía, probablemente todo esto hace que el 17 de febrero de 1871 renuncien todos los 3 miembros de la comisión permanente. Por lo tanto, aproximadamente a un mes de haber sido creada, toda esta comisión se encontraba sin integrantes, ¿no? Entonces, lo que hace Gregorio Ceballos, que recientemente había asumido como vicegobernador, es por decreto unificar, digamos, todas las instituciones locales bajo el jefe de policía, ¿no? Entonces, la Comisión Central de Salud Pública y su comisión permanente con las atribuciones de la municipalidad queda al mando de Federico Ruibón. Es decir, Federico Ruibón
queda a cargo de la policía, de las fumigaciones, del hospital, del cementerio, de los alimentos a los enfermos, de la provisión de medicamentos, de la administración de la botica, de la creación de las fumigaciones en todo el largo y ancho de la ciudad, de la custodia a la cuarentena, de las casas abandonadas, etc. Bien, conclusiones generales. Aquí planteé conclusiones siguiendo los temas presentados, ¿sí? El primer tema es la cuarentena del puerto de Corrientes como disputa de poder entre las autoridades nacionales y las provinciales durante el inicio de la epidemia. Aquí, ¿sí? Cuando está por iniciar la epidemia, lo que se encuentra es un conflicto institucional entre dos niveles estatales, entre provincia y entre Buenos Aires, ¿sí? Hay digamos, no se ponen de acuerdo entre la forma en que se ve el puerto y el uso de la cuarentena desde Buenos Aires con lo que reclamaban las autoridades correntinas, ¿no? Entonces, en este momento la cuarentena, que era como la máxima herramienta para proteger a la ciudad, de la máxima herramienta de prevención, porque se consideraba el puerto o se imaginaba el puerto como el punto de ingreso de la fiebre amarilla, sí se vuelve una disputa de poder entre estos dos niveles estatales, ¿sí? Bien, después Buenos Aires queda un poco lejos de la epidemia y bueno, envía ayuda más o menos a mediados de marzo a la ciudad de Corrientes con la epidemia. Bien, el segundo tema de defensa, que fue los imaginarios sociales y la crisis de mortalidad en correlación con las transformaciones institucionales durante la fiebre amarilla. Aquí podemos ver, ¿sí?, que la mortalidad tanto cuando se inició los primeros casos, como por quiénes fueron los que fallecieron, como la cantidad de muertes, ¿no? Todos estos hechos dentro de lo que provocó la mortalidad por fiebre amarilla, también se retroalimentaron, correlacionaron con los imaginarios sociales que existían sobre la epidemia en el siglo XIX, ¿no? Entonces, esto es de huir de la ciudad, que en realidad era como, bueno, alejarse de la ciudad como foco infeccioso, era la manera de proteger su vida, su salud, su familia, ¿sí? Y también trae, digamos, un impacto en las instituciones locales por el vaciamiento de estas. Y asimismo también este imaginario de las instituciones de perder de un momento a otro los que todavía estaban sanos y seguían trabajando. Bien, entonces como solución a todo esto, el Poder Ejecutivo recurrió a estos decretos, ¿no?, a esta legislación de emergencia para subsanar estos vaciamientos institucionales. Bien, el último tema de defensa es la administración de la crisis sanitaria y la centralización de las instituciones de la capital correntina. Aquí, digamos, la crisis de mortalidad, y en el sentido de crisis de mortalidad me refiero a la cantidad de muertos, al padecimiento de los enfermos, a quienes morían, y especialmente, por ejemplo, al sufrimiento de los médicos, la agonía de los médicos, ¿sí? El caso del doctor Puig de Massa, por ejemplo, agonizó y sufrió muchísimo la fiebre amarilla antes de morir, ¿no? La cantidad de cadáveres insepultos que amanecían despedazados por los perros en el cementerio, todo este panorama tan terrorífico, ¿no? Que al mismo tiempo todo esto era visto como un foco infeccioso para el resto de la población, ¿no? Generó una fuerte disputa. Si en el primer apartado presenté la disputa de la cuarentena entre nación y provincia, en esta instancia una disputa entre el control del cementerio, de las fumigaciones y del hospital, ¿sí?, también como focos riesgosos que debían ser controlados para paliar la crisis sanitaria. Entonces aquí se genera un conflicto entre instituciones locales, a nivel local, ¿sí? Y bueno, esto se subsanó centralizando todas estas instituciones bajo la figura de Federico Roibón.
¿sí? Este jefe de policía que mostraba mayor eficacia para administrar con pocos recursos humanos y con pocos recursos económicos la crisis sanitaria en todo su sentido. Bien, muchas gracias y quería dar especial agradecimiento a mi director, Carlos Zanoli, y al doctor Fabián Crespo por todo el acompañamiento y, bueno, también a mi familia. Bueno, una vez finalizada la exposición de la tesista, le damos la palabra entonces a los integrantes del jurado para que hagan su evaluación. Comienzo. ¿Cómo querés hacer, Bárbara? ¿Querés que comience yo? ¿Comenzás vos? Como prefieras, como prefieras. ¿Empiezo? Dale. Bueno, Paulina Trivia presenta la tesis de licenciatura La epidemia de fiebre amarilla en la ciudad de Corrientes en 1871. Su objetivo es, de hecho, estudiar la incidencia de esta epidemia en esta ciudad. Voy a adelantar una crítica, pero que en el fondo alude a algo muy positivo del trabajo, que, en mi opinión, el título no hace del todo justicia al análisis minucioso y en profundidad que uno se encuentra después, posteriormente al leer la tesis. El título indica un objeto, indica un tiempo y un lugar, pero creo que podría funcionar mejor como un subtítulo que un título principal más analítico. Es una sugerencia sobre todo para futuros proyectos. El objetivo de la tesis se desgrana en dos objetivos específicos. Por un lado, identificar el contexto institucional persistente a la epidemia y analizar las transformaciones en el ejercicio del poder durante la crisis sanitaria. Poder es un término que sugiero debería definirse en algún lado. Por otro lado, examina la crisis de mortalidad y los imaginarios sociales en relación con los cambios en las estrategias de acción de las instituciones y la población. De seguido, Paulina presenta en algunas frases las hipótesis de partida que durante el brote epidémico se pusieron en acción estrategias e imaginarios que conformaban representaciones sobre la enfermedad, además que estas representaciones dependían de factores ideológicos y políticos de cada sector y del conocimiento médico de la época, y finalmente que todo esto incidió en los modos sociales de resolución. Desconozco si estos supuestos derivan de lecturas bibliográficas específicas o de la reflexión de la propia autora, pero me parece muy atinado formularlos de manera clara y al inicio, tal como lo hace la autora. Con respecto a las fuentes, me parece que son absolutamente pertinentes para los objetivos planteados y más que suficientes para una tesis de licenciatura. Considero meritorio el uso de corpus documentales así para un trabajo de estas características. De hecho, dan ganas, cuando iba leyendo la tesis, dan ganas de seguir avanzando con este problema de investigación en un proyecto de tesis doctoral. No descartaría, más hablando específicamente de las fuentes, las memorias ministeriales a nivel nacional, que hacían un seguimiento muy detallado de lo que sucedía en las provincias. Y otro tipo de fuente, desconozco si existía en Corrientes un registro estadístico, no el registro oficial que trabajás, sino un registro estadístico que creo que también te podría ayudar. Yo trabajé el tema del cólera en el 60, de 1868 en algunos pueblos de la provincia de Buenos Aires y de la frontera, y los registros estadísticos que hacía la provincia me fueron, la verdad, que de muchísima utilidad. El trabajo tiene una estructura coherente, organizada en tres apartados, con una escritura clara y sencilla, que es algo que siempre se agradece, y que son, bueno, lo que acabas de contar, así que no voy a ahondar en eso. En el primer apartado sí recomendaría un mayor desarrollo de la sociedad correntina del siglo XIX. Lo que se dice, lo que está escrito, está respaldado en producción bibliográfica, incluso en fuentes producidas en el mismo contexto espacial y temporal muy interesantes, pero creo muy probablemente que enriquecería el análisis posterior, ahondar en esta cuestión, desarrollar un poco más las características de los diferentes actores de la provincia, sobre todo porque más adelante se alude en profundidad a las representaciones y agencias de algunos de estos actores, y además, para uno siempre pensando en futuros trabajos, para evaluar el impacto de la epidemia en función de los diferentes grupos, segmentos o clases que componían la sociedad correntina de entonces. En este primer apartado también se indica el contexto bélico
que protagonizó la provincia y que está identificado con precisión, y que este contexto bélico tuvo como consecuencia facilitar el surgimiento de enfermedades como el cólera y la fiebre amarilla. De hecho, estas epidemias tuvieron presencia en otras provincias del litoral y del Río de la Plata. En el caso de Buenos Aires, que es del que más hablo porque es el que conozco, no fue escenario de conflictos bélicos de envergadura, pero sí punto de partida y de regreso de miles de hombres hacia la guerra del Paraguay. Por eso es interesante esta asociación que hace Paulina en base a estudios de otros investigadores, me resultó muy interesante. Este tema se desarrolla en el segundo apartado, cuando se habla de Corrientes como sede de la estructura sanitaria desplegada por la Guerra del Paraguay, y en la tercera parte, cuando se indica el arribo de barcos de este país. Por eso invito a Paulina, si en el turno de las respuestas te parece que desarrollar algo más esta simbiosis entre guerra y epidemia, que me parece que es un punto muy fuerte y muy valorable de la tesis. Además de este primer apartado, la detallada reconstrucción de la historia biológica y social de la fiebre amarilla en Argentina y en América, me parece también otro punto a valorar. Me parece que esta complementariedad de enfoques históricos, en su vertiente más política e institucional, con enfoques antropológicos y biológicos, es un gran logro de la tesis. Ya con respecto al segundo apartado, quiero poner de relieve la descripción de la construcción institucional de la provincia y cómo se inserta en esta construcción la salud pública. Es valioso, me parece, este punto de vista, sobre todo porque la construcción del Estado Nacional no deja de ser resultado de las articulaciones y fricciones que bien muestra la tesis entre las arquitecturas institucionales provinciales. O sea, son las provincias, en definitiva, las que preexistieron y preexisten al Estado Nacional. Otro aspecto relevante de esta segunda parte es la descripción de los orígenes, las funciones, jurisdicciones y relaciones entre sí de las instituciones asociadas a la salud pública. Me parece importante que una tesis de licenciatura aporte información detallada sobre este aspecto y respaldada además en evidencia empírica. Y esto va de la mano de otra cuestión que valoro positivamente, un estudio que se centre en un espacio y en un problema que en términos comparativos y sobre todo nuestra casa de estudios, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, recibe menos atención y tiene menos desarrollo que otros temas, como es el litoral como espacio y la salud pública como tema, digamos, central. Por esto también le pido a Paulina que nos cuente por qué se interesó en este problema, por qué Corrientes, aunque ya lo imagino, y la fiebre amarilla, y de paso si también nos querés contar si esto va a tener continuidad en el futuro y cómo. En el tercer apartado me pareció a mí el más interesante de todos, la descripción a partir de fuentes documentales de primera mano de la aparición de fiebre amarilla, así como los aciertos y errores entre las instituciones de salud pública, me pareció algo para destacar. Hay un cambio acá en el estilo de escritura, que me parece que es positivo, más apegado a los hechos fácticos, a la descripción y en una escala más microscópica. El subapartado titulado La amenaza de epidemia y los primeros casos es para mí el punto más alto y de más calidad de toda la tesis. Además de lo propiamente académico, me gustó mucho literariamente, me gustó cómo está escrito, la estética. Ahí Paulina afirma que las primeras defunciones tuvieron consecuencias significativas porque la población advirtió que la enfermedad había penetrado en la localidad y comenzó un éxodo hacia zonas alejadas. La huida funcionó como protección y se tradujo en la reducción del personal, es decir, la falta de brazos. Esto se padeció sobre todo en destacamentos policiales, en corporaciones, en las corporaciones de gobierno, en el gobierno. Y esto me generó otra pregunta que te quería trasladar y que surge de la comparación con lo sucedido por entonces en la provincia de Buenos Aires durante el cólera, un par de años antes, es si encontraste evidencia o indicios que muestren esta falta de brazos también en los establecimientos propiamente productivos, en el ámbito rural o en el ámbito incluso de la propia corriente ciudad. Al leer esta parte de la tesis no puedo dejar de comparar, de hecho, con lo sucedido en Buenos Aires. En los casos que al menos yo estudié, lo que observé fue una refuncionalización de las autoridades locales, es decir, no se creó una institución nueva como sucedió en Corrientes, sino que las municipalidades reorientaron sus políticas a lo relacionado con la epidemia. El caso más emblemático fue el de alcaldes de cuartel y tenientes de alcalde que pasaron a tener funciones de apoyo y asistencia a los enfermos. Me pregunto si sucedió algo similar en el caso de Corrientes.
En Buenos Aires los intendentes pedían al gobierno suministros, básicamente purgantes, el purgante Leroy específicamente, o mantas, abrigos, y que llegaban hasta los vecinos a través de alcaldes y tenientes, que eran las autoridades de más contacto más próximo con la gente. Otro ejemplo que aparece en la tesis relacionado con esto es la gestión de los cementerios. Visto desde afuera puede parecer un tema banal, pero en estudios tan pormenorizados como el que plantea Pablina sobre prácticas locales de gobierno, la gestión de estas infraestructuras fue un tema central. Entonces, es decir, da la impresión, a mí me genera la impresión que la solución fue de abajo hacia arriba. Sucedió evidentemente con el apoyo de esferas nacionales de gobierno, pero como respuesta a demandas de los actores que intervenían en el ámbito más local de las cuestiones de gobierno, ¿no? Y aquí le quiero pedir a Paulina si, en la medida que tengamos más información, si puede contarnos algo más del perfil socioeconómico, político, en términos generales, de las personas que en Corrientes estuvieron dando el cuerpo frente a la lucha contra la epidemia, desde las instituciones provinciales y locales. Si es que tenemos más información sobre eso, si viste algún elemento, factor común en ellos, alguna variable que los distinguiera del resto de la población. En definitiva, no tengo más que añadir. Gracias y felicitaciones, Paulina, y al director, a Carlos, por el trabajo realizado. Es una tesis de licenciatura sencilla, clara y consistente. Cumple con los objetivos que se propone, lo hace con evidencia empírica interesante y suficiente, más que suficiente. Estos objetivos, además, me parece importante insistir en esto, tienen el valor de que avanzan sobre temas y espacios en los que no solemos prestar tanta atención, al menos desde nuestra casa de estudios. Y por mi parte espero leer más de esto en el futuro y ojalá que sea el inicio de un camino más largo. Gracias. Ay, Muchas Luciano, no gracias. me dejaste nada para... Bueno, en primer lugar, quiero agradecer bueno, felicitar a Paulina, me gustó muchísimo esta tesis. Bueno, felicitar también al director y agradecer la posibilidad de comentar este trabajo. Bueno, yo vengo del ámbito de la antropología social, entonces tengo una lectura un poco más contemporánea sobre este trabajo, pero bueno, en primer lugar, lo que quiero decir es que una de las cuestiones centrales que me pareció cuando empecé a leer la tesis es lo bien organizada que está, ¿no? La cuestión, no solo, digamos, al comienzo, en donde se presentan obviamente los objetivos, etcétera, creo que está la mano de Carlos muy bien con la estructura, sino también a lo largo de toda la tesis. Bueno, seguramente de Fabián también. Eh, Una de las cosas que me impactaron mucho tiene que ver con la forma en que vos vas construyendo esta idea de los imaginarios, ¿no? Que atraviesa toda la tesis. Si bien vos lo mencionaste en algún momento, atraviesa toda la tesis. En ese caso, Luciano, vos mencionabas hace un ratito la cuestión de lo que a veces aparece banal a los ojos de tal vez los historiadores, que tiene que ver con el tratamiento de los cuerpos, etcétera, para nosotros en la construcción de los imaginarios es central, porque justamente es en el momento en que uno como actor se encuentra con los cuerpos, con la gestión de los cuerpos, con esta situación de emergencia, de qué pasa, que lo vimos muy bien. Me parece que este trabajo dialoga muchísimo con el contexto contemporáneo que tuvimos hace poco. Entonces, el peso de la construcción de los imaginarios justamente está ahí. Creo que vos, Pablina, lo trabajás muy bien. Yo me quedé con ganas un poquitito, pero bueno, entiendo que las fuentes también tienen limitaciones de ver en otras vías cómo se construían los imaginarios. Creo que la cuestión de la gestión de los cuerpos que vos mencionás es central. La cuestión de, esta idea de
cómo se construye el imaginario que hace que la gente se traslade hacia otros lugares, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando evidentemente es algo que por ahí escapa a las fuentes, pero que tiene que ver con el contacto directo con la enfermedad y el contacto directo con los cuerpos. Cuando no hay gestión o cuando hay una gestión complicada de los cuerpos, eso tiene, por más que sea una población muy baja, vos mencionabas que tienen aproximadamente 11.000 personas, eso tiene un impacto en la vida cotidiana realmente muy relevante. Eso lo veíamos en los casos anteriores que vos también trataste, Luciano, en el caso de Buenos Aires, en donde los cuerpos se veían directamente en las calles, ¿no? Así que bueno, a mí me gustó y me quedé también con ganas de ver otras partes, ¿no? De cómo estos imaginarios emergen más allá de los traslados de la población y de las formas en que se trata en la vida cotidiana estas cuestiones de salubridad. Bueno, con respecto a la estructura social, también coincido con Luciano, que tal vez un desarrollo, que está desarrollado, pero tal vez un desarrollo más profundo de la estructura social puede dar cuenta después y puede retomar cómo los diferentes actores tienen articulaciones diferentes también con la cuestión de la gestión de la crisis epidemiológica o con la cuestión de cuáles son las reacciones de los actores y también con la cuestión de los imaginarios, ¿no? Porque no es lo mismo ser indígena y estar digamos, en los límites de la ciudad, como vos lo señalás, que ser parte de esta estructura de poder que vos mencionás. En fin, digamos, me parece que eso, con miras a trabajos futuros, o que por lo menos yo es lo que tengo muchas ganas de leer, los trabajos futuros que resulten de acá, podría funcionar muy, muy bien. Eh, bueno, otra de las cuestiones que me parece que son muy importantes en diálogo, digamos, con lo que pudimos ver en tiempos recientes, tiene que ver con cómo se construyen las disputas entre la nación y las provincias, que también retomó Luciano, pero que a mí me resulta muy relevante porque cuando nosotros vemos textos etnográficos que trabajan la cuestión de la pandemia, tal vez esto lo pasan por el costado, ¿no? Y es algo que nosotros tenemos como una falencia central. No, digamos, revisamos qué es lo que ocurre a nivel de los actores, pero se nos escapa tanto el horizonte histórico como tal vez a veces el contexto histórico. Aunque lo revisamos, se nos escapa la profundidad del horizonte histórico y del contexto histórico que vos retomás muy bien, pero no solo lo retomás bien porque en realidad tiene que ver con tu enfoque, sino que en realidad lo retomás muy bien en cuanto al impacto que produce dentro de las acciones de los actores. Y esto me parece absolutamente un hallazgo muy importante. Es inevitable que desde mi ojo yo esté viendo todo el tiempo los diálogos que se desarrollan con la cuestión contemporánea, ¿no? El tratamiento epidemiológico, el tratamiento entre las diferentes instituciones, etcétera. Eh, y pensaba en estas cosas, ¿no? Como las críticas de la población a las acciones del gobierno que vos mencionás. Hasta el impuesto a las grandes fortunas que vos mencionaste en la página 82, ¿no? Cómo se le pide también asistencia a las personas poderosas. Impuesto a las grandes fortunas se llamó en este momento, digamos, pero. Y ellos, digamos, reaccionan como si no fueran parte de la estructura social, ¿no? Como si estuvieran en otra dimensión. Bueno, y la cuarentena interrumpida por la lógica del mercado también, ¿no? Que vos mencionás. Me parece que tristemente tiene mucho diálogo con lo que ocurrió. Y la cuestión muy relevante de los médicos, como en el eje de la tormenta política, epidemiológica, la tormenta social, etcétera. Y cierto, digamos,
vos mencionás desprestigio generalizado que ocurrió en algún momento, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, eso pasa, porque en realidad ellos están en el ojo del trabajo cotidiano, ¿no? En el ojo justamente de la tormenta. Pero también hay una cuestión que vos mencionás después a lo largo que tiene que ver con ciertos homenajes que se produjeron, justamente porque ellos son no solamente actores centrales, sino que son los que pusieron el propio cuerpo y a veces su propia muerte. Pensaba en el cuadro de Blanes, que debes conocer, ese cuadro de Blanes en donde están Roque Pérez y Argerich, Manuel Argerich. Eh, bueno, ellos, los análisis determinaron que no estuvieron en esa escena, pero justamente es un homenaje, ¿no? Que estén en esa escena. Y vos rescatás muy bien esto, la cuestión de la crítica, pero también esto de poner el cuerpo, ¿no? Y de morir en ese intento. Em, una de las cosas que a mí me interesaría mucho desde el formato que leíste la tesis y desde el comienzo es que vos hablás de, a lo largo de la tesis, de muchas cuestiones que tienen que ver con el orden simbólico. Ese orden simbólico yo creo que de cara a futuros trabajos sería bueno que lo puedas definir, porque hay muchas formas de pensar los símbolos, hay muchas formas de pensar lo simbólico, y vos entrás en un diálogo en donde muchas instancias son, o los mencionás como simbólicas, ¿no? Poder teorizar eso te va a abrir un diálogo muy relevante con los imaginarios sociales que vos también trabajas. Yo creo que eso es muy importante que lo puedas definir. Otra cuestión que tiene que ver con un interés personal también es que vos en la página 12 decís que la fiebre amarilla y la fiebre tifoidea fueron tratadas por igual por las normativas. Me gustaría mucho que en trabajos posteriores eso lo pudieras expandir porque queda ahí como para los interesados ver qué ocurrió y qué significa este igual tratamiento, ¿no? Una cosa es el tratamiento normativo en donde se las define o se establecen políticas públicas sobre eso. Bueno, hay como muchas aristas para ver ahí. Eh, Te quería sugerir sobre el higienismo y el control de la epidemia. Hay una tesis muy interesante que es de la Facultad de Arquitectura, que trata el uso del espacio, eh, que es de David del Castelo. Trata el uso del espacio en la ciudad de Buenos Aires, pero que justamente lo que trabaja muy bien y que vos sobrevolás un poquitito y te apoyás también ahí mucho, pero me parece que te puede servir, es la cuestión del higienismo. Y cómo esto, que a mí me interesa, lo de el control de los cuerpos, qué pasa con los cementerios, qué pasa con esta vida cotidiana, ¿no? En donde está sobrevolando la epidemia, está sobrevolando los cuerpos, está sobrevolando la cuestión de la cuarentena y cómo esto tiene un fuerte impacto en el espacio y en definitiva eso implica traslados de las poblaciones que vos mencionás. Entonces, esta tesis, que es de David del Castelo, tal vez te puede servir para pensar esas cuestiones. Y acá yo tengo una pregunta, finalmente, para cerrar. En realidad tengo muchas cosas que señalarte y son todas positivas, pero muchas ya las dijo Luciano. Lo que yo te quiero preguntar es que en la página 67 vos hablas de la lista de funciones diarias de la policía. Y te quería preguntar si recordás cómo se inscriben estas, digamos, si tienen una forma específica que tiene que ver con la epidemia, si hablan de estas muertes como epidemia, o si en realidad uno puede notar que estas tienen que ver con un pico de la epidemia en base a otras fuentes, pero me interesa específicamente esa fuente porque lo que hemos visto a lo largo de la epidemia por COVID es que en general las inscripciones tienen que ver con paro cardiorrespiratorio, como todas las otras muertes. Y en otras fuentes que yo estuve viendo por mi propio trabajo para el siglo XIX, también aparecía como medio confuso eso. Eh, para pensar, ¿no? Esta cuestión de las articulaciones entre cómo nosotros podemos leer las fuentes, o cómo yo las puedo leer, que tengo
por ahí una mirada menos compleja que ustedes en cuanto a la formación, y cómo podemos pensar estos procesos que a veces, justamente por las características, las inscripciones se nos escapan. Por eso me interesaría muchísimo. Bueno, otra vez, felicitaciones al equipo, felicitaciones Carlos, felicitaciones Paulina, felicitaciones Fabián, y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las devoluciones. No pensé que iban a ser tan buenas. Tan buenas las críticas hacia la tesis. Em, Respondiendo primero las preguntas de Luciano, eh, bueno, bueno, ¿por qué me interesó la fiebre amarilla? Yo justamente fue con vos, Luciana, no la fiebre amarilla, pero sí la etnohistoria. Yo cursé con vos un seminario de verano que era sobre el siglo XIX, creo, de La Pampa, la Patagonia, sí, con Lorena Barbuto. Y yo me anoté porque me gustaba el nombre y ahí descubrí la etnohistoria, que yo nunca había escuchado hasta ese momento en la carrera, hace muchos años atrás. Y bueno, y descubrí toda esta relación de la historia con la antropología que me encantó. Y ahí fue que me dijeron que me anote a la cátedra de Zanoli. Y en eso, bueno, empecé a hablar con el profesor Zanoli, que le dije que me interesaba esto y él me dio el lugar para, bueno, con una investigación de UBASIC. Y bueno, también me enseñó prácticamente todo Carlos Anelli sobre cómo hacer todo lo relacionado a la investigación. Y después estábamos buscando tema de tesis, yo ya quería trabajar Corrientes, porque bueno, obviamente soy correntina, y me interesaba el siglo XIX por esta relación con la construcción del Estado-Nación y todo lo que viene después en relación con esa construcción estatal. Pero en un momento mi intención era trabajar sobre indígenas, pero bueno, ahí Carlos, quien hablaba ya con Fabián, se interesaron en hacer una investigación en conjunto. Fabián es biólogo, entonces entre epidemias y antropología histórica. Y ahí fue que Carlos me propuso trabajar esta epidemia de fiebre amarilla en Corrientes en 1871. Que la verdad en un principio yo ni siquiera sabía que había ocurrido una epidemia acá de fiebre amarilla, porque realmente no se la estudia, no es prioritario, todo se centra en Buenos Aires principalmente, las investigaciones sobre esto. Y entonces ahí a mí la verdad que me encantó, fue en el 2019 que acordamos este tema, antes del COVID, y bueno, y después fue como que entró ahí en consonancia con todo el contexto. ¿No? Y bueno, y se dificultó acceder a las fuentes por justamente la pandemia, pero bueno, después me terminé enamorando, por así decirlo, del tema, de esta epidemia de Corrientes, porque realmente es muy, muy amplia. Muchas fuentes, muchas informaciones, y también nos queda mucho todavía por ver cómo analizamos tanta información y tantos temas que se van desplegando. Así que bueno, ese es un poco fue el recorrido que hicimos. Y con respecto a la relación entre la guerra y la epidemia, bueno, la epidemia del cólera en 1868 en Corrientes, que también ocurrió en Buenos Aires, tengo entendido, y creo que también en Córdoba, em, eso fue una relación directa por los lazaretos militares que estaban instalados en la ciudad de Corrientes, ¿no? Entonces, bueno, esta enfermedad que viene desde la trinchera, al menos eso es lo que dice la fuente. Y con respecto a la fiebre amarilla también, lo que se dice sobre todo es el informe del doctor Fainardi, eh, que lo que informaban era que los buques que venían de Paraguay traían los soldados que volvían de la guerra con fiebre amarilla, ¿no? Esa es como la relación. Entre el desembarco de los buques y el levantamiento de la cuarentena por parte de Buenos Aires en Corrientes, con la necesidad de desembarcar y seguir viaje, ¿no? Hay una relación que incluso yo
ya los planteaba Fabián y a Zanoli, este levantamiento de la cuarentena que hizo Pedro Mayo, este comisionado nacional, creo que tiene una relación no solo con estos buques que venían con soldados de Paraguay, sino también con la necesidad de, de la guerra contra Entre Ríos, ¿no? De este contexto bélico que necesitaban ese puerto de Corrientes. Sobre todo porque todos los puertos de Entre Ríos estaban bloqueados justamente por la rebelión de López Jordán, ¿no? Entonces ahí es como panoramas muy diferentes. Pero sí, lo que... eh, bueno, cuando hable de imaginario voy a profundizar más sobre, también yo leí al pasar en la bibliografía que la sociedad correntina eh, entendía que la epidemia de fiebre amarilla era como un castigo por ir a la guerra contra sus hermanos paraguayos, que eso entra dentro de los imaginarios sociales. Yo no encontré realmente algo que me refleje ese imaginario porque no tengo, dentro de las limitaciones de las fuentes, no tengo los periódicos, por ejemplo, de Corrientes que tal vez me darían más un panorama de qué pasaba en la población. Tengo fuentes muy institucionales que eso no se refleja, ¿no? Pero a mí es algo que me interesaba estudiar mucho. Bien, y después otra pregunta de Luciano, que fue sobre la evidencia de la falta de brazos en la parte productiva. Sí, sé que se transformaron eh, algunos puestos, digamos, no tengo información sobre la parte productiva, por ejemplo, rural, de cómo se transformaron eso, no realmente. Eh, sí se transformaron como puestos de trabajo que, por ejemplo, habían empleados que eran de Lomas, que era como un pueblo vecino a Corrientes en ese momento, que fueron enviados a ayudar a la municipalidad porque no había quien abriera la puerta, ¿no? O que fueron ayudados a que sean escribientes, enviados a ayudar a ser escribientes de Roibón, por ejemplo, ¿no? Como que había ahí un movimiento de funcionarios para intentar paliar el vaciamiento de las instituciones, pero no tanto como hubo una transformación productiva. Eso, la verdad, es algo que le debo para responder para la próxima. Y con respecto al nivel socioeconómico, aquí tenemos varios puntos. Por un lado, tenemos una población de inmigrantes, por ejemplo, interesante, donde estos médicos, por ejemplo, el doctor Fainardi, el doctor Fossati eran italianos, el doctor Puig de Massa era francés, después el doctor Peret, que es un médico que va a venir del interior a ayudar en la epidemia, es también francés de origen, y gran parte de estos funcionarios, no solo de los médicos, sino también de la mayoría de los que estaban en la municipalidad, por ejemplo, eran masones, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo esto, incluso el presidente de la municipalidad, eh, Poisson, era el presidente como de los masones ahí en la ciudad de Corrientes, ¿no? Hay un libro muy bueno del historiador correntino Reinero, bueno, que trabaja sobre los masones en Corrientes, y yo justamente buscaba esto y encontré con que muchos de estos funcionarios ahí que se movían, que tenían los nombres, que aparecen sus nombres en las fuentes, eran masones. Y bueno, también los extranjeros, acá no solo sobre quién ocupaba cargos, eh, administrativos, sino también cuestión de los extranjeros en temas de la mortalidad. Por ejemplo, empezamos a analizar el género y la nacionalidad de los que morían y los hombres que morían de fiebre amarilla en Corrientes, en la ciudad de Corrientes, por ejemplo, en su mayoría, casi en totalidad, eran extranjeros, porque no estaban en la guerra. Los argentinos, hombres argentinos, no aparecen porque estaban en la guerra, ¿no? Entonces no morían de fiebre amarilla. En cambio, las mujeres que morían de fiebre amarilla eran en su mayoría argentinas, ¿no? Bueno, esto no entró dentro de la tesis porque ya se extendía demasiado, forma parte de, eh, de, de- de trabajar a futuro, que bueno, esta era la otra pregunta, Luciano, sí, vamos a seguir trabajando. Ahora, este próximo año será
haremos publicaciones sobre la tesis y bueno, seguiremos extendiéndonos sobre esto porque también la epidemia luego se presentó en pueblos de San Roque, Empedrado, San Luis del Palmar, en otros pueblitos de Corrientes, y eso no entró en esta tesis porque si no ya se extendía demasiado, ¿no? Bien, con respecto a las preguntas de Bárbara y los imaginarios sociales, que bueno, no era una pregunta, pero era una observación sobre los imaginarios que realmente comparto. Y yo en un principio estaba todo mucho más planteado sobre trabajar sobre los imaginarios sociales, pero bueno, las fuentes limitaron esto porque son fuentes muy institucionales, ¿no? No tenemos ahí como la voz del pueblo o testimonios personales sobre esto, ¿no? Entonces, sin embargo, también acá hay que remarcar algo. En la ciudad de Corrientes había 11.000 habitantes, ¿no? Huyó gran parte, otra parte estaba en la guerra, suponiendo 5 o 6.000 habitantes. Los funcionarios también se iban retirando, entonces quedaban cada vez menos funcionarios, digamos, a cargo de la administración. Entonces estaba el ministro de gobierno, el vicegobernador, el jefe de policía, y entre ellos hablaban y se ve que hablaban en persona. Entonces lo que ponen en la correspondencia oficial es información muy institucional, porque ellos evidentemente se reunían siempre, todos los días, ¿no? Entonces ahí se escapa mucha información, como por ejemplo dice, bueno, se solicita al Poder Ejecutivo que decrete tal cosa, tal como lo hablamos ayer en persona, ¿no? Ahí hay como toda la información que se pierde, porque ellos se veían en persona y todo lo que pasa es muy institucional. En cambio, por ejemplo, en el interior de Corrientes, cuando en la epidemia de los otros pueblos, que posterior a la epidemia, unos meses después de la epidemia en la ciudad de Corrientes, las cartas que vienen, que están presentes en la correspondencia oficial, son cartas que tienen mucha más presencia de imaginarios sociales, porque ahí tenían que relatar todo lo que pasaban en el pueblo, porque estaban a 200 kilómetros del Poder Ejecutivo Provincial. Y realmente tienen información muy interesante, pero bueno, hasta ahora todavía no hemos podido publicar sobre eso porque ya con Corrientes Capital ya tuvimos suficiente. Pero en un futuro la idea mía es ir detallando trabajar sobre cada pueblo en profundidad y las consecuencias de la epidemia. Lo mismo que la cuestión de género también es algo que me interesa observar, porque las mujeres obviamente no están apareciendo, no aparecen en estas fuentes que son meramente institucionales, pero sí aparecen, ¿no? Perdidas, como contratemos más lavaderas, más enfermeras, ¿no? Ahí hay mujeres trabajando. Y en las cartas, en los registros de la correspondencia del interior de Corrientes, las mujeres aparecen mucho más. Con lo cual también es un proyecto a futuro unir esta epidemia de fiebre amarilla en Corrientes, en general, no solo en la capital correntina, con las cuestiones de género. ¿Sí? Y con respecto a la parte en donde, claro, hablo del tratamiento por igual de la fiebre amarilla y la fiebre tifoidea o fiebre tifus, que son dos enfermedades diferentes, pero ahí en la bibliografía como que la toman como sinónimos. Cuando estaba la amenaza de esta epidemia de fiebre amarilla en Paraguay, lo que hace es el Tribunal de Medicina solicitar como que se haga un informe detallando si era fiebre tifus o tifoidea o fiebre amarilla, no porque podían tener síntomas parecidos, ¿no? Entonces como que los médicos tenían que saber identificar si era fiebre amarilla o fiebre tifoidea, ¿no? Se establece eso. Por eso la primera defunción de fiebre amarilla, que es de María Latorre de Cabral, que está como todo el parte médico en la tesis, se detalla que es fiebre amarilla y lo remarca, ¿no? Lo subraya, como diciendo, bueno, es efectivamente fiebre amarilla y no es esto otro de fiebre tifoidea, que era como algo endémico ahí presente. Y
Y con respecto a las listas de funciones, es realmente muy interesante tu pregunta, Bárbara, porque comprendo lo que decís sobre las inscripciones. Eh, Pasa, por ejemplo, que en algún pueblo sé que hubo fiebre amarilla y sin embargo lo inscriben como causa natural, porque claro, podríamos decir que es causa natural, pero en el caso de Corrientes Capital, todas las defunciones aparecen con causa específica, fiebre amarilla o, no sé, por muerte violenta, no, se identifica bien. En eso el jefe de policía identificaba bien la causa de muerte, digamos, ¿no? Y se especifica que es fiebre amarilla y si no si era de otra causa, como también aparece en estas listas de funciones diarias, aparece nombre, edad, en algunas veces nacionalidad, en otras no. Y pone fiebre amarilla y si murió de otra cosa también pone causa de muerte, digamos, bueno, detalla. Entonces ahí podemos saber con precisión si en un día hubo 35 muertos, si los 35 fueron de fiebre amarilla o fueron de otra causa, también podrían haber sido, ¿no? Pero esto, este registro de las defunciones diarias, yo creo que no era solo por la fiebre amarilla, sino que es algo que como que lo hacían normalmente y quedaba registrado en la correspondencia oficial. Lo que sí pasa es que hay días en donde esta lista de funciones diarias no está registrada en la correspondencia oficial y se debía por ahí a que eran muchos muertos o morían personas importantes. Entonces, como que no aparecía esa lista de función, ¿no? Y estaba, por ejemplo, guardada en la parte de archivos administrativos, estaba, ¿no? Como en los papeles de las recetas médicas. Pero bueno, en este caso sí está bien claro. Y no sé si me quedaba otra pregunta. Y bueno, sí, lo de definir orden simbólico y también lo de poder es realmente una crítica muy efectiva que creo que podría haber profundizado más esos aportes conceptuales para enmarcar mejor la tesis. No sé si me quedó algo más. Bueno, voy para adelante entonces. Bueno, en primer lugar, agradecer al departamento, a Josefina, por toda la organización, siempre súper prolija. Luciano, Bárbara, eh, gracias por ser jurado, gracias por los comentarios tan atinados, pero también tan afectuosos, ¿no? En estos momentos son muy necesarios. Eh, bueno, cuando todavía no estaba Luciano, yo había presentado a Fabián. Fabián Crespo es biólogo y trabaja en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Louisville, en Kentucky. Es un amigo y él se especializa en las epidemias en la Edad Media europea, así que para nosotros fue, bueno, una compañía, una dirección, codirección. Así que gracias, Fabián. Eh, yo, por supuesto, no voy a hablar de la tesis, ¿no? Siempre en estos casos me interesa rescatar un poco los recorridos, eh, los recorridos y los esfuerzos. Eh, la tesis comenzó en una epidemia y, claro, no es menor. Paulina es de Curuzú, la enganchó en Capital, varada acá, tenía que seguir pagando el alquiler, cuando me voy a Corrientes. Al final, cuando pudo, se fue para Corrientes. Eh, claro, entonces las posibilidades de acceder a una fuente eran muy remotas. Las posibilidades de acceder a esta bibliografía que hablaba de la epidemia de fiebre amarilla en Corrientes, que le escribió algún abogado en 1940, también era remota. Y a pesar de eso, eh, Pablina se las rebuscó con Family Search, se las rebuscó para sacar eh, jugo de la bibliografía. Teníamos encuentros periódicos con Fabián para que nos cuente del mosquito, de la transmisión de esto y del otro. Así que, digamos,
ese 2020 fue muy trabajado, pero a su vez un año que no pudimos avanzar en todo sentido. Después, bueno, le tocó, ella vive en Curuzú, tenía que ir a Corrientes, eh, digamos, pernoctar, bancarse en Corrientes Capital, y claro, y ir a tratar con un archivo que no sabían cuándo habría, si no habría. Eso fue en el 21 y por supuesto no es fácil para una mujer con cara de nena hablar con la directora del archivo que le daba medio documento cada 3 días. eh, ¿No? Y esos avatares que parece que yo los cuento exageradamente, a su vez nos hicieron ir configurando la tesis, reformulando los objetivos, porque había muchos caminos que por una cosa o por otra, o porque no nos daban los documentos, o porque no había dinero para quedarse 2 meses en Corrientes, eh, quedaban trabajados pero cercenados, ¿no? Entonces ella puede tener un recuento de los días en que murió cada médico, cómo influyeron, pero no daba para cerrar una tesis en su conjunto. Eh, entonces, lo que digo es que la tesis en un punto quedó media redondita y en otro punto quedó con muchas aristas que están guardadas. Mi expectativa, yo creo, ¿no? Que Paulina está en condiciones de escribir el mejor libro sobre la fiebre amarilla en Corrientes, decididamente, eh, y que va a superar con creces lo que escribieron los escritores anteriores, estos médicos o abogados o historiadores aficionados, y la verdad que ahí vamos, yo estoy muy entusiasmado con eso, ¿no? Incluso tenemos material para hacer el post-pandemia, ¿no? Ustedes vieron esta disputa entre Mayo y Roibón. Bueno, después Roibón lo mete en cana a Mayo, sí, o sea, esto sigue post-pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que el futuro que nos espera es redondear una buena historia de la epidemia y tratar de poner límites claros, tomando desde ya estas sugerencias y consideraciones que hicieron Luciano y Bárbara, que son muy oportunas, ¿no? Y que van a los hilos que nos quedaron ahí colgando. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, con esto entonces termina la primera parte de la defensa. Ahora vamos a dejar de grabar y de transmitir. Le pedimos a Paulina que salga de la reunión virtual y Carlos le va a le va a avisar cuando esté el dictamen redactado para volver y hacer la lectura. El 4 de abril empiezo. En Buenos Aires, el 4 de abril de 2024, a las 11 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Paulina Trivia. La estructura de la tesis está organizada en 3 ejes claramente delimitados que se desarrollan acabadamente a lo largo del texto. La tesis presenta un aporte sustancial en cuanto al abordaje de la problemática en relación al litoral y específicamente a la ciudad de Corrientes y sus relaciones con otras zonas. Asimismo, se valora positivamente la complementariedad de los enfoques histórico-institucionales, etnohistóricos y biológicos. El corpus de fuentes documentales es pertinente y suficiente para los objetivos planteados. La exposición oral fue clara y la argumentación sólida. La autora respondió a las preguntas de forma consistente. Por todo lo expuesto, el jurado resuelve calificar la tesis con 10 sobresaliente. Bueno, felicitaciones, Paulina. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno.
Carlos. No, gracias por todo, una defensa muy, muy amorosa, muy amena, muchas gracias. Bueno, con esto se cierra el acto de la defensa y se abre la etapa de los festejos. Así que dejamos acá para que pueda ir a festejar. Bueno, Felicitaciones. Muchas felicitaciones. Gracias gracias. por todo, a todos y a todas. No, muchas Muchas gracias, gracias. Fabián. Felicitaciones, nos vemos la Gracias, próxima. Gracias al departamento. ¿No? gracias. Chau, chau.